violín se afina por quintas. Una quinta es un intervalo de 5 notas. Entonces, si esta es la cuerda La, contamos 5 notas con ella para llegar a la siguiente cuerda. La, Si, Do, Re y Mi. Cuando una cuerda es pulsada o frotada por el arco, sus vibraciones pasan al puente. Este los conduce a la tapa superior y de allí al alma. Y el alma es la que se encarga de transmitir los sonidos por toda la caja de resonancia. El alma es esa pequeña barra cilíndrica de madera que vemos puesta perpendicularmente en medio de las 2 tapas del violín. Y su función es transmitir mejor los sonidos dentro de la caja de resonancia. Para contextualizarlos un poco, les voy a contar cómo llegué a saber todo esto. Nací hace 16 años en Pereira, en el seno de una familia humilde y sin ningún antecedente artístico. A los 6 años me matricularon para grado segundo en un colegio en el cual ofrecían clases extracurriculares de flauta dulce y yo, muy interesada, le dije a mi madre que quería participar. Ella me compró una flauta de juguete, seguramente pensando que no lo tomaría en serio, pero no fue así. Con ella corrí a inscribirme a las clases y el primer día mi profesor me dijo que debía conseguir una flauta mejor porque esa era de juguete y no me servía para practicar. Entonces escribí esta nota en mi cuaderno para llevársela a mi mamá y que supiera que debía cambiar. Después de comprar la flauta requerida, seguí con mis clases con normalidad y para final de año solo quedábamos 3 de los 15 años que comenzamos con las clases. Esos 3 estuvimos encargados de realizar una pequeña presentación para la clausura del colegio. Era la primera vez que yo me subía a un escenario con un instrumento en la mano. Y aunque solo consistía en tocar 2 notas con distintas alteraciones rítmicas, lo interpreté con toda mi alma, porque me sentía plenamente identificada con la música y siempre quería dar un paso más allá para entrar a ese mundo maravilloso. A los 7 años me propusieron hacer parte del coro navideño de mi iglesia, pero les confieso que yo no sé cantar. Y lo que yo quería era realmente acompañar al coro con mi flauta, así que la llevaba a todos los ensayos. Un día le dije al profesor que me permitiera amenizar el canto con mi instrumento, a lo que él no tuvo ningún reparo. Y les puedo confesar que esos villancicos con música eran otra cosa, sobre todo tocados por mí. Luego yo quise, inquieta por la música, avanzar un poco más en este arte aprendiendo un nuevo instrumento, sería la organeta, ya que veía que el corista que acompañaba las Eucaristías tocaba maravillosamente y mi alma se ensanchaba cada vez que lo escuchaba interpretar alguna canción. Así que le pedí una organeta a mi familia, pero debía darles tiempo porque este tipo de instrumentos son un poco costosos. Y para Navidad me regalaron esta organeta. De inmediato me puse en la tarea de buscar dónde podía aprender a tocarla. Y se me vino a la mente aprender por internet. Primero busqué en YouTube y no encontré algo que me pareciera funcional para mí. Y luego pasé a Google y encontré una página en inglés de un pianista que daba también clases. Me suscribí y comencé a recibir clases por videotutorial. Al año siguiente, un diario muy reconocido de la ciudad lanzó una campaña mediante la cual, una vez a la semana, el periódico traía un bono con el cual se podía reclamar un instrumento musical, aportando una pequeña suma de dinero, por supuesto. Cuando yo me di cuenta de esto, ya estaba un poco tarde y solo pude conseguir esta pequeña guitarra. Para poderla aprender a tocar, me seguía apoyando en internet. Pero lo que pasaba era que en mi casa el internet era
un poco restringido porque primero tenía que hacer las tareas, cumplir con los deberes, acostarme temprano, porque yo era una niña. Así que no le pude dedicar mucho tiempo a las clases por este medio. Y poco a poco lo fui dejando. Aprender a interpretar un instrumento transportaba mi alma a otras esferas. Pero yo no quería quedarme ahí. Quería hacer parte de una agrupación, hacer conciertos, presentaciones. Quería compartir esa pasión con otras personas, para que ellas también sintieran lo que era ponerle el alma a las cosas. Más adelante, me retomé la escritura, que la venía practicando desde hacía un tiempo ya, desde pequeña. Y tanto le puse el alma a esta actividad que me llevó a ser ganadora de varios concursos de cuento y poesía que se realizaron en el colegio. También participé del concurso regional de cuentos ecológicos y la primera vez que participé quedé en el segundo puesto entre aproximadamente 10.000 personas. Y al año siguiente ocupé el primer puesto entre 12.000 participantes de todo el departamento. Esa premiación se realizó en el colegio de una de las empresas patrocinadoras, del cual yo quedé enamoradísima desde que lo conocí. Y al año siguiente tuve la oportunidad de entrar a estudiar allí. Simultáneamente, entré a una escuela de formación artística en la cual estudié 3 años de actuación y 1 año de ballet. Y vi que allí también tenía la oportunidad de estudiar música, pues ofrecían clases de cuerdas pulsadas, cuerdas frotadas, percusión, vientos, entre otros. Le dije a mi familia y ellos muy amablemente me compraron un violín para que pudiera entrar a estudiar allá. Mientras que se abrían las inscripciones de nuevo, estuve también apoyándome en los tutoriales que ofrece Internet para aprender a tocarlo, lo cual me sirvió bastante cuando logré entrar ya a las clases formales, pues llevaba muchas bases y nociones adelantadas con respecto a mis compañeros. Eso llevó a que el director de una de las orquestas me dijera que con 1 o 2 clases de técnica más podría integrarme a una de las orquestas. Este es un logro que normalmente toma 1 año en alcanzar. En el instituto le prestaban los instrumentos a los chicos que no tenían, con el agravante de que eran más estudiantes que instrumentos. Por lo tanto, no se los dejaban sacar del plantel para que pudieran practicar en sus casas las horas que ponían de tarea. Estos chicos que no tenían instrumento tenían un proceso formativo un poco más lento que aquellos que tenían un instrumento propio y le podían dedicar su tiempo libre a la música. Muchas veces me tocó ver incluso cómo simulaban tener el instrumento en sus manos o marcaban las notas poniendo sus dedos en sus antebrazos. Yo me sentía muy impotente. Este era un lugar que acogía, en su mayoría, a niños de escasos recursos. ¿Cómo pretender que compraran un instrumento profesional? Es que, ¿por qué no tenían ellos las herramientas básicas para que los chicos pudieran entrenar adecuadamente y cómodamente? Sentí que debía hacer algo. Porque si así era aquí, ¿cuántos niños habría en el mundo en la misma situación que con tanto potencial artístico y poniendo toda su alma en aprender, tenían que desertar únicamente por no tener un instrumento propio? 3 meses después de estar en el instituto, mi profesor de violín me dijo que yo tenía manos grandes y que era apta para tocar una viola, que las orquestas estaban escasas de violistas y que con ese instrumento podría integrarme fácilmente a una. Tal vez no lo notemos, ya sea por falta de información, por que no hemos interactuado mucho con los instrumentos, entre otras cosas, pero el violín y la viola tienen sus diferencias. La viola es más grande, más gruesa, más grave, más pesada que el violín. Además, se diferencian en la forma en cómo se afinan. Pues el violín tiene una cuerda más aguda, que es mi.
Mientras que la viola tiene una cuerda más grave, que es do, que vendría siendo esta. El resto de cuerdas son iguales, la, re y sol. Entonces, bueno, también tienen una pequeña variación en el timbre, así que el violín suena así. Y la viola sonaría pues un poco más ronca, más grave. El caso es que acepté la oferta de mi profesor y tenía un grave problema. No tenía viola. En ese momento comencé a experimentar la frustración que sentían todos aquellos jóvenes que a diario necesitaban que se le prestara un instrumento. Sobre todo en mi caso porque solamente había una viola para varios instrumentistas de 3 diferentes orquestas. Pero yo no me iba a morir por eso. Así que le puse el alma a cambiar la situación. En mi casa comencé a practicar con mi violín, a veces como si se tratara de una viola, a veces haciendo maromas con las cuerdas. Complicado. Pero bueno. Después de esto, yo audicioné con la viola del instituto y pasé a ser integrante de la orquesta juvenil en la sección de las violas. Y una vez en el ensayo, el director nos dijo que sacáramos la partitura de la obra Ojos Azules, la cual yo no tenía, porque dada mi reciente entrada de la orquesta, yo no sabía que le estaban montando. Así que para no entorpecer lo que estaban haciendo mis compañeros, simplemente bajé el instrumento y me quedé quieta. El director de inmediato lo notó y me preguntó por qué lo había hecho. Yo le dije que sinceramente no conocía la obra. Me sentí muy avergonzada con la orquesta y a la vez muy frustrada porque sabía que para ponerme al nivel de ellos, que ya por cierto tenían muy bien montada la obra, necesitaba ensayar varias horas en mi casa con una viola porque requería la cuerda do para tocar esta obra. Así que me dije, claro, la solución es hacer mis propios instrumentos. Le dije a mi madre que haría un violín para mí, con los materiales que encontrara, no me importaban cuáles fueran, para después ponerle cuerdas de viola y practicar con él aunque fuera en mi casa. Y así fue. Cuando logré tener un prototipo, bastante erróneo, por cierto, llegó la Navidad y con ella mi viola. Entonces dejé a un lado la idea de hacer mis propios instrumentos. Pero después en grado 10º nos pidieron en el colegio que hiciéramos un proyecto final de grado. Y de una se me vino a la memoria aquel violín estética y técnicamente incorrecto que había intentado hacer tiempo atrás. Y me puse el reto de retomar la idea. Comencé a investigar cómo se construía un violín, cómo podía reemplazar la madera, y encontré que materiales como el cartón pueden formar el cuerpo, el PVC, el diapasón, y el icopor y el periódico, algunos refuerzos y partes internas. Logré mejorar mucho el prototipo, pasé por este fue el segundo, hasta que logré llegar a este. Así también hay violines, esta es una viola. Pero curiosamente, siempre que un músico o alguien que sabe de este tipo de instrumentos lo ve, me pregunta, ¿y tiene alma? Yo le digo, por supuesto, si no sonaría de la misma manera. Pero no solo tiene esa alma, también lleva la mía, la que le puse al construirlo y la que le pongo todos los días a todo lo que hago.